Si alguien nos pidiera escribir una lista exhaustiva, pero no de los grandes logros personales, ni de los momentos de gloria que solemos contar, sino de todas y cada una de las personas a las que hemos perjudicado a lo largo de nuestra vida, me pregunto cuántas páginas tendría ese libro. Uf, madre mía, yo creo que muchísimas más de las que cualquiera estaría dispuesto a admitir. Totalmente. Y profundizando un poco más en la herida, ¿quién de nosotros sería verdaderamente capaz de soportar la lectura en voz alta de ese documento sin buscar excusas de inmediato? Nadie. O sea, yo estoy convencida de que probablemente nadie. La tendencia natural, que es casi biológica, te diría, de la psique humana es proteger el ego a toda costa. Claro, es instintivo. Eso es, reescribimos constantemente nuestra propia historia. Además, en tiempo real, para salir favorecidos, para asegurarnos de que en nuestra cabecita siempre somos los héroes incomprendidos o las víctimas de las circunstancias. Bueno, rara vez los villanos de la película, claro. Exacto. Asumir el papel de villano es algo que nuestro cerebro simplemente rechaza. Pues, fíjate, ese es precisamente el territorio minado en el que nos vamos a adentrar en la inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar un fragmento de un texto que es sorprendentemente crudo, la verdad, de mediados del siglo XX. Sí, estamos hablando de un documento muy particular. Exactamente. Específicamente, vamos a explorar una sección de una cátedra del Verbo Divino fechada en agosto de 1947, que lleva un título bastante evocador, Las florecitas del fango. Un título precioso, por cierto. Lo es, y bueno, es importante aclarar desde este primer minuto, para quienes nos escuchan, que nuestra misión aquí no es hacer un análisis teológico ni avalar doctrinas concretas. No, para nada. Eso queda fuera de nuestro alcance hoy. Exacto. Nuestro objetivo es diseccionar esa perspectiva tan implacable que ofrece el documento sobre el autoengaño, la hipocresía humana y cómo categorizamos nuestro propio sufrimiento emocional, que es un temazo. Es un acercamiento hiper necesario, porque, a ver, el material está envuelto en ese lenguaje espiritual y doctrinal propio de los años 40, sí. Sí, lógicamente, es hijo de su tiempo. Claro, pero si rascas un poco, opera como un bisturí psicológico de primer nivel. Plantea unas exigencias de responsabilidad afectiva que resultan incomodísimas hoy en día. Incomodísimas e incluso confrontativas, diría yo. Casi 80 años después y sigue picando. Totalmente. Porque no te ofrece un consuelo barato, ¿sabes? Te pone delante un espejo que es muy difícil de sostener. Pues empecemos precisamente por ese espejo, si te parece, por la exigencia con la que arranca el fragmento, que propone un ejercicio de memoria que parece diseñado específicamente para desmantelar cualquier rastro de superioridad moral que tengamos. El famoso libro. Eso es. Se dirige de manera directa a los varones de la época y les exige llevar a cabo esto que llama el libro de los nombres. Pero leyendo el documento, queda clarísimo que no es un ejercicio de nostalgia o melancolía. En absoluto. O sea, la demanda es brutal por su minuciosidad. El documento exige que se tome un libro en blanco y además descarta explícitamente usar una sola hoja porque se quedaría corta. se quedaría cortísima, exacto. En ese libro deben anotar los nombres, o al menos los recuerdos vívidos, de absolutamente todas las mujeres que han cruzado por su existencia material. Madre mía, desde la primera interacción hasta la última. Así es. Y la voz narrativa del texto, que asume esta perspectiva como de observador divino, lanza una conclusión que es lapidaria, vamos. Sí, la frase es demoledora. Dice que si realizaran esta lista con total honestidad, la evidencia demostraría que han sido, y cito textualmente, fuentes sucias que ensucian otras fuentes. Bueno, un momento. Detengámonos ahí. Porque entiendo el peso poético y el peso moral de esa metáfora, ¿no? Lo de la fuente sucia. Pero, desde un punto de vista psicológico, o práctico incluso... Dime. ¿No es esta auditoría vital una forma garantizada de inducir a la parálisis absoluta a una persona? A ver, es un riesgo indudable. Es que obligar a alguien a contabilizar de golpe cada daño provocado por acción u omisión en décadas enteras me parece una receta infalible para el hundimiento emocional. Es la reacción instintiva lógica. O sea, la confrontación directa sin filtros asusta muchísimo. Y la culpa, si no tiene dirección, te paraliza. Claro, se convierte en culpa destructiva en lugar de ayudarte a mejorar el carácter. Pero, y aquí está el matiz interesante, si analizamos el mecanismo de este texto, el propósito del ejercicio extremo no es hundirte en la miseria. Ah, no, porque lo parece. Ya,
pero su objetivo es romper a martillazos la coraza de la negación. El argumento de la fuente es que el daño más insidioso a menudo radica en la omisión del bien. Vale, entiendo. Lo que no hiciste y debiste hacer. Acción o un buen consejo a tiempo, el impacto habría sido salvador. Ya. O sea que la negación de ese daño es lo que mantiene a la fuente sucia, por usar su terminología. Eso es. Romper esa negación con la lista es el paso súper doloroso, pero indispensable, para poder cambiar de conducta. Vale, te lo compro. Concedo que romper la negación es el primer paso, pero esa ruptura tiene que llevar a alguna acción reparadora que sea tangible. Por supuesto. Porque quedarse ahí, paralizado, contemplando un libro lleno de tus propios fracasos afectivos, me suena a una forma de tortura bastante estéril, la verdad. Y es justo aquí donde el texto da un giro pragmático que a mí me parece fascinante, sobre todo recordando que estamos hablando de 1947. A ver, cuenta. La redención que plantea para estos hombres no es que se queden llorando en silencio en una esquina, exige una acción de justicia social y de independencia económica hacia la mujer. Ostras. Sí, sí. Les insta a ennoblecerla, pero ojo, no desde el típico pedestal romántico y pasivo de la época, sino ayudándola a buscar, y cito de nuevo, un trabajo que le honre. Fíjate que esa parte del documento a mí me dejó perplejo cuando lo preparábamos, porque el texto enfatiza mucho la idea de ganar el pan con el sudor de su frente. Subraya con muchísima rotundidad que el trabajo lícito ennoblece. Es que plantear la independencia económica y laboral de la mujer como una solución moral a mediados de los años 40 me pareció un detalle histórico de un peso enorme. Es un contrapeso brutal a la culpa paralizante de la que hablábamos antes. La culpa te aísla, pero exigir que fomentes la autonomía, eso te moviliza. Claro, te obliga a actuar en el mundo real. El documento lo dice sin tapujos. Vivir de los demás, ser una carga económica o emocional, es una cruz muy pesada para el espíritu humano. Entonces, dejar de ser una fuente sucia implica dejar de promover esa dependencia en tu entorno. Exactamente. La reparación real es fomentar la autonomía y la rectitud en los demás. Ya. Pero claro, fomentar esa autonomía requiere que primero admitas abiertamente que lo has estado haciendo fatal. Y ahí chocamos contra el muro de la disonancia cognitiva. Completamente. Porque cuando el ser humano se enfrenta a ese hipotético libro de los nombres y ve sus miserias, el instinto de supervivencia es cerrar el libro de golpe y mirar a otro lado. Y señalar con el dedo al de enfrente, que es lo más fácil. Tal cual. La forma más rápida de desviar la atención es fijarse en los defectos del vecino. Y el texto aborda esta transición hacia la hipocresía utilizando una alegoría que me parece deslumbrante. ¿Se refiere a esa dualidad perceptiva que tenemos todos, sí? Sí, describe cómo la gente va por la vida afirmando que tropieza constantemente con las piedras de los defectos ajenos. Esa es la clave. Los errores y fallos de los demás los vemos como guijarros molestos, como obstáculos vulgares en nuestro camino. Piedras en el zapato sin más. Pero luego llega el contraste. Cuando se trata de nuestras propias penas, de nuestros defectos, exigimos que el mundo las contemple como zafiros, perlas o diamantes. Es una categorización brillante. Es la disección perfecta de lo que hoy en día, en Internet, llamaríamos el síndrome del personaje principal. Exactamente, romantizamos nuestras crisis de una manera tremenda. Tropezamos con las piedras ajenas con todo el desdén del mundo, pero nuestras penas, son altísima joyería. Sí, sí. Somos unos incomprendidos con problemas elegantísimos. Pero, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una actitud egoísta mía yo la percibo internamente como un drama lleno de matices supercomplejos y esa misma actitud en mi compañero de trabajo la despacho como un defecto imperdonable? Pues la respuesta que da el texto orbita en torno a un concepto que llama fatuidad. Lo vincula mucho a la vanidad del intelecto humano. Fatuidad, qué gran palabra. Es que cuando examinamos nuestros propios actos, claro, somos juez y parte. Tenemos acceso ilimitado a todo nuestro contexto interno. A nuestros miedos, a nuestras buenas intenciones que al final no cumplimos. Eso es. Y ese pase VIP a nuestra mente crea la ilusión de que nuestro sufrimiento es infinitamente más noble y profundo que el del resto. Claro, al elevar nuestras penas a la categoría de diamantes intocables, nos otorgamos el estatus de víctima excepcional. Y la gran ventaja, digamos, psicológica de ser una víctima excepcional es que te exime fulminantemente de tener que cambiar nada. ¡Qué cómodo! Es un mecanismo de defensa brillante pero hiperdestructivo. Absolutamente.
Y el texto lanza una frase que es un tortazo de realidad para desmontarlo. Dice: «Lavad vuestros sentimientos y ved las piedras de los defectos de vuestros semejantes, y comparadlas con vuestras penas, que no son ni zafiros, ni perlas, ni diamantes». Madre mía, cero piedad con la vanidad. O sea, bájate del pedestal ahora mismo. Ni un poquito de piedad. Y no solo te baja del pedestal, sino que te impone una regla de conducta muy estricta. Frente a la arrogancia de juzgar, instaura la obligación del silencio absoluto ante los secretos ajenos. Ah, claro, aquello de que cada uno tiene que entregar cuentas de sí mismo. Exacto. La obsesión por escudriñar la vida de los demás es una distracción cobarde. Nadie rinde las cuentas de otro. Lo cual resulta profundamente irónico, ¿no te parece? Porque buena parte de la interacción social humana funciona sobre la base de diseccionar lo que hace el vecino. El cotilleo de toda la vida, vamos, es un mecanismo de cohesión universal. Entonces nos encontramos con una humanidad que evita auditar su impacto, juzga con ferocidad a los demás y adorna sus carencias como joyas. Salir de ahí tiene que ser complicadísimo. Requiere una fuerza inmensa. Y el texto es coherente con esto. No confía en que vayamos a despertar con buenas palabras. Así que introduce la metáfora del vendaval. Una metáfora meteorológica fascinante. Cuéntanos un poco sobre esto. La fuente describe que a veces la conciencia despierta por una caricia en primavera, un estímulo sutil y amable. Una epifanía tranquila. Sí, pero como nuestra resistencia es tan grande por culpa de esa fatuidad, casi siempre hace falta que venga un viento violento. Un vendaval que sacuda el gran árbol de la vida. Pero ojo, el documento recalca que esta sacudida no es un castigo para destruir, ¿verdad? No, para nada. Es para provocar que caigan las hojas secas de la vanidad y puedan salir renuevos y hojas tiernas. Es regeneración pura, pero claro, desestabiliza. Y aquí llegamos a un concepto que a mí personalmente me genera ciertas dudas sobre su aplicación práctica en el día a día. El texto habla de la figura del podador detrás de este vendaval. Sí, pero hace una aclaración muy importante sobre ese podador. Eso es. Dice explícitamente que el podador no va señalando tus defectos uno a uno, ni ejecuta él el corte. Simplemente aporta la luz para que te podes por ti mismo. La autopoda, un concepto tremendo. Claro, intelectualmente suena genial. Es un modelo supremo de autogestión espiritual. Pero, siendo mecánicos, ¿cómo se supone que funciona eso en la cabeza de alguien? Es la gran pregunta, desde luego. Es que, ¿cómo te cortas tú tus propias ramas secas sin caer en el autosabotaje o en una crítica tan brutal que te acabes cargando las ramas sanas? A ver, es que la autopoda deposita todo el riesgo y toda la agencia en el individuo. Esa luz no es un manual de IKEA con pasos a seguir. Ya, ojalá lo fuera. Ojalá, sí. Pero es más bien adquirir una conciencia objetiva radical. Es la capacidad de verte a ti mismo por un segundo sin excusas y sin los dichosos diamantes ilusorios. Vale, entiendo. O sea, no consiste en odiarse a uno mismo. Para nada. Odiarse es otra forma de ego. Consiste en tener un discernimiento casi clínico, identificar con precisión de cirujano qué resentimientos o actitudes te están drenando la energía sin aportar valor a nadie. Requiere una honestidad brutal. No te sometes a un juez externo, sino que llegas a una madurez emocional donde miras tu personalidad y dices, mira, esta actitud ya no me sirve, es una hoja seca y tiene que caer. Es una cirugía mayor autoinfringida, literal. Un proceso dolorosísimo, supongo. Doloroso pero indispensable. Y el resultado de aguantar ese vendaval y hacer la poda es alcanzar un estado que el texto llama convertirse en fuentes claras de agua nueva. Ah, fíjate cómo cierra el círculo. Esa es la solución al problema de las fuentes sucias del principio. Exactamente. Es una arquitectura argumental muy bien pensada. Y ojo, ser una fuente clara no es un trofeo para ir presumiendo por ahí. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Es una herramienta indispensable. Una condición previa para entender la lección más profunda de todas. Aprender a clasificar la naturaleza del sufrimiento. Y aquí entramos en el núcleo duro de la inmersión de hoy. Porque si logras quitarte la vanidad de encima, la doctrina te suelta una revelación que es súper contraintuitiva. Que el sufrimiento no es todo igual, claro. Exacto. Que el dolor humano se divide en categorías de utilidad. Cuéntanos cómo define el texto el sufrimiento inútil. El sufrimiento inútil es ese dolor que, además de ser provocado por tus propias acciones, se perpetúa porque te niegas en rotundo a solucionar la causa. A ver, ponme un ejemplo de esto.
El texto lo define como el padecimiento que viene de defectos vuestros o insanas pasiones que no abandonáis. Es ese malestar crónico por aferrarte a la necedad, a ser tóxico o a la vanidad de querer tener la razón siempre, aunque te cueste la paz mental. Vale, para visualizar esto alejándonos de metáforas antiguas. Yo me lo imagino como la decisión consciente de colgarte a la espalda una mochila pesadísima, llena de piedras, todos los días de tu vida. Una imagen perfecta, sí. Y lo haces solo para demostrarle al mundo y a ti mismo tu capacidad sobrehumana de sacrificio. El dolor de espalda al final del día es innegablemente real, o sea, los músculos están destrozados. El dolor es real, pero la causa es puro ego. Exacto. Nadie te obliga a llevar la mochila. Es un desgaste inmenso en algo que solo te destruye por dentro. Y el texto no tiene nada de empatía con este dolor, ¿eh? Lanza una advertencia severísima. ¿Qué dice exactamente? Compara a quien se regodea en el sufrimiento inútil con alguien que se toma voluntariamente una bebida embriagante que aniquila el alma o el cuerpo. Es una intoxicación con tu propia miseria. ¡Qué barbaridad! Y sube el tono, ¿eh? Llama a los que destruyen sus propios sentimientos por no abandonar estas actitudes asesinos sin presidio. Asesinos sin presidio. Se me ponen los pelos de punta. Es una de las expresiones más sobrecogedoras que he escuchado para describir el autosabotaje. Es fuertísima. Si lo trasladamos al mundo moderno, está diseccionando ese victimismo tóxico donde la persona es a la vez el carcelero y el prisionero. Se consume en un bucle hermético del que no quiere salir. Está asesinando sus propias posibilidades de redención, como tú decías. Es una voluntad paralizada por el ego. Pero claro, frente a esta oscuridad tan densa, el texto reconoce que no todo el dolor se puede esquivar podándose uno mismo. Claro, el mundo es complejo y las relaciones humanas fallan. Las otras fuentes también salpican. Entonces, ¿qué constituye el dolor con propósito? El sufrimiento útil. El útil es el que viene de circunstancias totalmente ajenas a tu voluntad. La fuente pone ejemplos súper cotidianos. El sufrimiento por las culpas de la propia familia, como padres o hermanos. Las dinámicas destructivas que te tocan por herencia, digamos. Eso es. O las traiciones de amigos. Habla de tener que soportar heridas por ingratitud a pesar de amar, de hacer el bien. O sea, el impacto devastador de los demás cuando tú has intentado genuinamente operar desde esa fuente clara. Cuando el daño es 100% inmerecido. Exacto. Pero cuidado, porque el texto pone una condición innegociable para que este dolor siga siendo útil. A ver. La clave es cómo lo asimilas. Dice que este embate debe recibirse con paciencia y resignación. Resignación. Esa palabra hoy en día tiene muy mala prensa. Suena a sumisión cobarde. Ya, pero no lo plantea así. Lo plantea como la capacidad estoica de soportar la injusticia externa sin permitir que el resentimiento te corrompa. Ah, vale. O sea que el dolor inmerecido no se transforme en odio. Eso es. La promesa es que, si logras eso, el sufrimiento expande y ennoblece tu carácter. Es una distinción abismal. Volviendo a la mochila de antes, el sufrimiento útil no sería cargar un peso muerto por cabezonería. Sería, no sé, el dolor muscular punzante después de haber ayudado a construir un refugio durante una tormenta para proteger a otras personas. Exacto. El cuerpo te duele igual o más, pero el desgaste tiene un propósito constructivo real. Te forja una resiliencia auténtica. Te fortalece la arquitectura moral, por así decirlo. Una distinción súper precisa. Y todo este andamiaje conceptual nos lleva a la promesa final del texto, que es transformadora. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La fuente asegura que si tienes el coraje de hacer ese autoexamen del libro de los nombres, de dejar de engalanar tus defectos como diamantes y de hacer la autopoda... Todo el paquete completo. Todo. Si haces todo eso, ocurre un cambio de paradigma. Dice textualmente que cuando el pensamiento sea bien examinado, ya no tendréis sufrimientos inútiles, porque todos ellos serán útiles. Ostras, resulta casi liberador, fíjate. Totalmente liberador. Porque no te vende la moto de que el mundo dejará de ser hostil o de que no vas a sufrir nunca más. No, no es pensamiento mágico. Exacto. Claro, lo que te garantiza es que vas a erradicar de raíz esa enorme cuota de tormento que te infliges a ti mismo gratis. Te extirpas el veneno voluntario. Lo único que queda en la balanza de tu vida es el dolor que sirve como catalizador ineludible para crecer. Es que es un viaje conceptual tremendamente desafiante el que hemos recorrido hoy, con este texto de 1947. Desde luego que sí. Empezamos confrontando esa incomodidad de abrir el archivo mental para auditar nuestro impacto en los demás.
Luego vimos cómo intentamos evadir esa responsabilidad catalogando las piedras ajenas y exhibiendo nuestros zafiros ilusorios. El síndrome del personaje principal en estado puro. Eso es. Y descubrimos la necesidad de ese vendaval interior que nos da la claridad para hacer la famosa autopoda. Todo para poder desterrar a esos asesinos sin presidio, el sufrimiento inútil del orgullo y dejar espacio solo al dolor que ennoblece el carácter. Un resumen perfecto de un texto que, la verdad, no deja indiferente a nadie. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, para poner el punto final a esta exploración, me gustaría dejar flotando en el aire un pequeño desafío mental para quienes nos acompañan hoy. A ver, venga. Si tomásemos absolutamente todas las quejas recurrentes, las ansiedades y esas frustraciones crónicas que nos pesan sobre los hombros, solo en esta misma semana, y las pasáramos por el tamiz estricto de esta doctrina, Uf, menudo panorama. ya te digo, la pregunta es, ¿qué porcentaje real de toda esa carga emocional tendríamos que admitir en el más absoluto silencio, que es en el fondo un sufrimiento inútil? Una pesada mochila de rocas creada y alimentada por nuestra propia obstinación. ¿Qué pregunta más buena para llevarse a casa? Pues ahí queda eso para la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.